No invité a mi hijo a mi boda porque él apoyó a mi padre abusivo. Él apareció sin ser invitado y fue expulsado. Soy una mujer de 42 años y me casé por segunda vez el fin de semana pasado con Michael, un hombre de 45 años. Nos hemos estado viendo durante 3 años después de conocernos a través del trabajo. Después de vivir juntos durante casi 2 años, decidimos formalizar nuestra relación, pero mi boda casi fue arruinada por mi hijo y Michael tuvo que pedirle que se fuera para evitar que causara una escena. Ahora mi familia me culpa y dice que fracasé como madre porque él estaba molesto por haber sido expulsado. Mi hijo Jake, de 23 años, ni siquiera fue invitado a la boda. Sé que suena mal, pero tenía razones válidas para no invitarlo. Jake y yo no hemos hablado en más de 4 años porque él tomó el lado de su abuelo, mi padre, cuando finalmente decidí cortar contacto con mi padre abusivo. Mi padre, Richard, de 68 años, fue emocional y físicamente abusivo conmigo durante mi infancia y juventud. El abuso comenzó cuando tenía alrededor de 8 años, después de que mi madre falleciera de cáncer. Richard me culpaba por su muerte, diciendo que el estrés de criarme la había enfermado. A menudo me decía que era inútil y que debería haber muerto en lugar de ella. A medida que crecía, el abuso emocional escaló a físico. Richard me abofeteaba por infracciones menores, como no poner la mesa correctamente o sacar notas menos que perfectas. Cuando era adolescente, caminaba sobre cáscaras de huevo a su alrededor, sin saber nunca que podría enfurecerlo. Mantuve contacto con él durante años, esperando que cambiara, pero nunca lo hizo. Cuando tenía 19 años, conocí al padre de Jake, Tom, de 43 años. Nos casamos jóvenes, en parte porque estaba desesperada por escapar de la casa de mi padre. Tom sabía sobre el abuso, pero me alentaba a mantener una relación con Richard, diciendo que la familia era importante. Jake nació cuando yo tenía 21 años y, por un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Richard adoraba a Jake y yo ingenuamente pensé que tener un nieto podría haberlo suavizado, pero el abuso hacia mí continuó a puerta cerrada. Richard criticaba mi crianza, me decía que era una madre terrible y ocasionalmente se ponía físico cuando Jake no estaba. Tom y yo nos divorciamos cuando Jake tenía 12 años. El estrés de lidiar con Richard había pasado factura a nuestro matrimonio. Tom se mudó a otro estado por trabajo y, aunque mantenía contacto con Jake, no estaba mucho por aquí. Esto me dejó como la principal cuidadora, luchando para equilibrar el trabajo, criar a un adolescente y lidiar con el abuso continuo de mi padre. Cuando tenía 37 años, después de una discusión particularmente desagradable donde Richard me menospreció frente a Jake, finalmente decidí que había tenido suficiente y corté todo contacto con él. Jake tenía 18 años en ese momento y siempre había estado cerca de su abuelo. Richard siempre había sido amable con Jake, colmándolo de regalos y atención. Jake no entendía por qué estaba cortando contacto con Richard y me acusó de ser egoísta y dramática. Traté de explicarle a Jake sobre los años de abuso que había soportado, pero él se negó a creerme. Dijo que lo estaba inventando para llamar la atención y que estaba celosa de su relación con su abuelo. Esto llevó a una gran discusión entre nosotros y Jake se mudó para vivir con Richard. En los meses siguientes, intenté comunicarme con Jake varias veces, pero siempre rechazó mis intentos. Ignoraba mis llamadas o enviaba mensajes de texto fríos y cortos diciendo que no quería hablar conmigo. Me rompió el corazón, pero me di cuenta de que no podía obligarlo a entender o creerme. La gota que colmó el vaso fue cuando Jake hizo una publicación pública en redes sociales sobre cómo yo era una madre terrible que intentaba alejarlo de su amoroso abuelo. Dijo que estaba inestable y que estaba mejor sin mí en su vida. Esa publicación me devastó y me hizo darme cuenta de que Jake había comprado completamente la manipulación de Richard. Después de eso, dejé de intentar contactar a Jake. Pensé que si alguna vez quería reconciliarse, él me buscaría, pero nunca lo hizo. Durante 4 años, no supe nada de él excepto a través de conocidos mutuos que ocasionalmente me actualizaban sobre su vida. Durante este tiempo, me concentré en reconstruir mi vida. Fui a terapia para tratar el trauma del abuso de mi padre y el dolor de perder a mi hijo. Me sumergí en mi trabajo, que es como conocí a Mago. Era un nuevo cliente en la firma de marketing donde trabajo y conectamos de inmediato. Michael era diferente a cualquiera que hubiera salido antes, era amable, paciente y comprensivo. Cuando le conté sobre mi historial con Richard y la situación con Jake, fue solidario y nunca me presionó para que me reconciliara si no estaba lista. Me ayudó a darme cuenta de que merecía felicidad y que estaba bien priorizar mi propio bienestar. Cuando Michael y yo nos comprometimos después de 2 años de salir, discutimos si invitar a Jake a la boda.
Estaba dividida porque una parte de mí aún quería a mi hijo allí, pero también temía cómo podría comportarse. Michael sugirió que no lo invitáramos para evitar cualquier drama potencial en nuestro día especial. Estuve de acuerdo, pensando que Jack probablemente no querría venir de todos modos, ya que no habíamos hablado en tanto tiempo. Sin embargo, de alguna manera, Jack se enteró de los detalles de la boda, probablemente a través de un pariente que habló más de la cuenta, y apareció sin invitación el día del evento. Afortunadamente, Michael y yo ya habíamos terminado la ceremonia y estábamos a punto de tener nuestro primer baile como pareja casada cuando Jack llegó. Nuestro equipo de seguridad, sabiendo que no era adecuado interrumpirnos, esperó hasta después de nuestro baile para informarnos que Jack estaba intentando entrar. Cuando salimos a manejar la situación, Jack parecía furioso. Exigió ser admitido, diciendo que tenía derecho a estar allí porque era mi hijo. Me sorprendió tanto verlo que ni siquiera pude hablar. Al ver lo conmocionada que estaba, Michael tomó el control y le dijo al equipo de seguridad que escoltara a Jack hacia afuera, ya que no estaba en la lista de invitados. Jack causó una escena mientras lo sacaban, gritando que yo era una madre horrible por no invitarlo y que Michael estaba intentando reemplazarlo. Fue terrible, y realmente me afectó. Michael y yo pasamos un tiempo a solas para que pudiera calmarme antes de volver a unirnos a nuestros invitados. Logramos disfrutar del resto de nuestro día de boda, pero a la mañana siguiente mi teléfono estaba inundado con mensajes enojados de miembros de la familia. Todos decían que era una madre terrible por no haber invitado a Jack y por haberlo hecho sacar cuando apareció. Mi hermana Aurora, de 39 años, me llamó y dijo que simplemente debería haber dejado que Jack se quedara en la boda. Ella piensa que estoy siendo demasiado dura y que debería intentar arreglar las cosas con Jack y Rachel, pero ella no entiende lo tóxica que era esa relación y cuánto me dolió Jack al ponerse del lado de nuestro padre abusivo. Aurora siempre ha tenido una relación diferente con Rachel, siendo más joven no experimentó el mismo nivel de abuso que yo. Rachel era más tranquilo cuando Aurora estaba creciendo y ella a menudo descarta mis experiencias, diciendo que estoy exagerando o viviendo en el pasado. Michael piensa que no hicimos nada malo, pero todos estos mensajes me están afectando. Estoy empezando a cuestionar si tomé la decisión correcta. ¿Debería haber invitado a Jack a la boda? ¿Estuve mal al hacer que lo sacaran cuando apareció sin ser invitado? ¿Soy realmente una mala madre por poner mi propia felicidad primero en el día de mi boda? No sé qué hacer ahora. Parte de mí quiere acercarme a Jack y tratar de explicarle las cosas nuevamente, pero otra parte de mí todavía está herida por sus acciones y teme ser rechazada nuevamente. Estoy dividida entre querer reparar nuestra relación y querer protegerme del dolor. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Su apoyo me ayudó a darme cuenta de que no estaba equivocada por priorizar mi felicidad y seguridad en el día de mi boda. Michael y yo hemos decidido bloquear a los miembros de la familia que nos estaban acosando acerca de Jack. No necesitamos esa negatividad en nuestras vidas. Sin embargo, ocurrió algo inesperado ayer. Jack apareció en mi lugar de trabajo sin anunciarse. Me sorprendió verlo y al principio pensé que estaba allí para discutir o causar una escena, pero para mi sorpresa, pidió si podíamos hablar. Fuimos a un café cercano y Jack comenzó disculpándose por su comportamiento en la boda. Dijo que había tenido tiempo para pensar en las cosas y se dio cuenta de que había sido injusto conmigo. Admitió que vivir con Rachel durante los últimos 4 años le había abierto los ojos a algunos de los comportamientos menos agradables de su abuelo. Jack me contó que Rachel se había vuelto cada vez más controlador y manipulador, tratando de dictar cada aspecto de la vida de Jack. Dijo que había comenzado a ver atisbos del comportamiento abusivo que yo describí y eso le hizo cuestionar todo lo que creía sobre nuestra dinámica familiar. A medida que Jack hablaba, compartió algunos incidentes específicos que lo habían hecho comenzar a dudar de Rachel. Mencionó cómo Rachel estallaba en cólera por cosas menores, como que Jack dejara un plato sucio en el fregadero o llegara a casa unos minutos después del toque de queda. Jack dijo que Rachel lo llamaba ingrato y amenazaba con echarlo si no seguía las reglas de Rachel exactamente. Jack también me contó sobre los intentos de Rachel de controlar su vida social. Richard interrogaba a Jack sobre sus amigos, desaprobando a cualquiera que él considerara no suficientemente bueno. Incluso intentó emparejar a Jack con la nieta de uno de sus compañeros de golf, insistiendo en que sería una buena pareja a pesar de la falta de interés de Jack. Estaba cautelosamente esperanzada mientras Jack hablaba, pero luego él soltó una bomba. Reveló que Rachel había estado mintiendo sobre mí a todos en la familia durante años. Aparentemente, Rachel había dicho a todos que yo era inestable y propensa a inventar historias para llamar la atención.
Convenció a todos de que él era la víctima y que yo estaba tratando de volver a Jack contra él por celos. Jake dijo que recientemente había encontrado algunas cartas y documentos antiguos que contradecían las historias de Rachel. También había escuchado a Rachel hablar por teléfono, alardeando de cómo había logrado volver a mi propio hijo en mi contra. Fue entonces cuando Jack se dio cuenta de que había sido manipulado todo este tiempo. Me sentí abrumada por esta información. Por un lado, me sentí vindicada de que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Por otro lado, estaba enojada de que Rachel hubiera logrado envenenar a gran parte de mi familia contra mí. Jake continuó explicando cómo Rachel había manipulado a otros miembros de la familia. Dijo a mis tías y tíos que tenía un problema con la bebida y que no era una madre apta. A mis primos les difundió rumores de que estaba inestable y propensa a estallidos violentos. Incluso había contactado a Tom, el padre de Jake, y le había dicho que yo estaba tratando de volver a Jake contra él también. A medida que Jake compartía estos detalles, me di cuenta de la amplitud de la manipulación de Rachel. No solo había vuelto a Jake en mi contra, sino a casi toda mi familia extendida. Esto explicaba por qué me había sentido tan aislada en los últimos años, por qué las invitaciones a eventos familiares se habían vuelto escasas y por qué incluso parientes lejanos parecían tratarme fríamente. Jake preguntó si podríamos intentar reconstruir nuestra relación. Dijo que entendía si no podía perdonarlo de inmediato, pero quería la oportunidad de enmendar las cosas. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo y que no podíamos simplemente volver a como eran las cosas antes. Acordamos comenzar con pequeños pasos. Jake enviaría un correo electrónico explicando todo lo que había aprendido sobre las mentiras de Rachel, lo cual podría luego compartir con los miembros de la familia que me habían estado dando problemas. También establecimos un horario para encontrarnos a tomar café una vez a la semana y reconstruir lentamente nuestra relación. Jake también mencionó que estaba planeando mudarse de la casa de Rachel. Había estado buscando apartamentos y esperaba salir en el próximo mes. Dijo que quería distanciarse de la influencia de Rachel y comenzar a construir su propia vida. Estoy sintiendo una mezcla de emociones en este momento. Estoy feliz de que Jake finalmente me crea, pero también estoy herida de que le haya llevado 4 años darse cuenta. Estoy enojada con Rachel por su manipulación, pero también conmigo misma por no haber luchado más duro para hacer que Jake entendiera la verdad hace años. También estoy preocupada por cómo esto afectará la relación de Jake con su padre, Tom. Jake mencionó que Rachel había estado en contacto con Tom y me preocupa qué mentiras podría haberle dicho Rachel. Estoy considerando contactar a Tom para explicarle la situación, pero no estoy segura de si ese es mi lugar. Michael ha sido increíblemente solidario durante todo esto. Sugirió que Jake y yo consideráramos terapia familiar para trabajar en nuestros problemas, pero no estoy segura de estar lista para eso todavía. Por ahora, creo que las reuniones semanales de café son un buen comienzo. Estoy tratando de mantenerme cautelosamente optimista sobre reconectarme con Jake, pero también tengo miedo de volver a ser herida. Sigo recordándome que Jake ahora es un adulto y que nuestra relación será diferente de lo que era cuando era más joven. No podemos borrar los últimos 4 años, pero quizás podamos construir algo nuevo. ¿Alguien más ha estado en una situación similar? ¿Cómo navegaron la reconstrucción de una relación con un hijo distanciado y cómo manejan el enojo hacia la persona que causó el distanciamiento en primer lugar? Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que Jake y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación y las cosas han tomado un giro inesperado. Nuestras reuniones semanales de café iban bien y estábamos trabajando lentamente en nuestros problemas. Jake había estado abriéndose más sobre sus experiencias viviendo con Rachel y estaba empezando a sentir que estábamos haciendo un progreso real. Durante estas reuniones, Jake compartió más detalles sobre su vida en los últimos 4 años. Me habló de sus luchas en la universidad, como Rachel lo había presionado para estudiar negocios, aunque Jake estaba más interesado en el arte. Habló sobre las novias de las que Rachel había desaprobado y las oportunidades laborales que Rachel había saboteado porque no encajaban con su visión del futuro de Jake. También aprendí más sobre la relación de Jake con su padre, Tom. Aparentemente, Rachel había estado alimentando a Tom con mentiras sobre mí durante años, lo que había tensado la relación de Jake con su padre también. Jake dijo que estaba planeando visitar a Tom pronto para tratar de aclarar las cosas. Sin embargo, la semana pasada, Jake soltó otra bomba. Confesó que había sabido sobre el comportamiento abusivo de Rachel hacia mí durante mucho más tiempo del que había admitido inicialmente. Aparentemente, unos 2 años después de vivir con Rachel, Jake había encontrado algunos viejos diarios míos en el ático. Estos diarios detallaban el abuso que había sufrido a manos de Rachel a lo largo de los años.
Jake admitió que había leído los diarios y se había dado cuenta de la verdad sobre el comportamiento de Rachel, pero en lugar de comunicarse conmigo o dejar la casa de Rachel, Jake había optado por guardar silencio. Dijo que estaba demasiado avergonzado para admitir que se había equivocado y demasiado cómodo con el estilo de vida que Rachel proporcionaba para renunciar a él. Me quedé absolutamente atónita por esta revelación. Todo este tiempo, pensé que Jake había sido manipulado inocentemente por Rachel. Descubrir que había sabido la verdad durante años y aún así había elegido quedarse con mi abusador se sintió como una traición una vez más. Jake intentó explicar su razonamiento. Dijo que después de leer los diarios, confrontó a Rachel sobre ello. Richard había roto a llorar, había jurado que había cambiado y le había rogado a Jake que no lo dejara, diciendo que Jake era todo lo que le quedaba. Jake, sintiéndose culpable y manipulado, accedió a quedarse. Durante los siguientes 2 años, Jake dijo que intentó cambiar sutilmente el comportamiento de Rachel. Pensó que si podía reformar a Rachel desde adentro, quizás podría arreglar nuestra familia sin tener que admitir su error. Pero con el tiempo, Jake se dio cuenta de que Rachel no estaba realmente cambiando, solo estaba mejorando en ocultar su verdadera naturaleza. Cuando le pregunté a Jake por qué había decidido sincerarse ahora, reveló que Rachel había cambiado recientemente su testamento. Aparentemente, Rachel había prometido dejar todo a Jake, lo cual fue parte de la razón por la que Jake se había quedado con él durante tanto tiempo. Pero ahora, Rachel había decidido donar la mayor parte de su riqueza a una organización política controvertida, dejando a Jake solo con una pequeña herencia. Jake parecía más molesto por el cambio en el testamento que por los años de mentiras y manipulación. Esto me hizo cuestionar si realmente estaba arrepentido por sus acciones o simplemente molesto por perder su herencia. Le pregunté directamente a Jake si alguna vez me habría dicho la verdad si Rachel no hubiera cambiado su testamento. Jake no pudo darme una respuesta directa, lo que solo empeoró las cosas. Siguió diciendo que había estado planeando decirme eventualmente, pero no pudo decir cuándo o cómo lo habría hecho. Le dije a Jake que necesitaba tiempo para procesar esta nueva información. Me siento como si estuviera de vuelta en la casilla 1 con mis emociones. Estoy enojada, herida y decepcionada de nuevo. No sé si puedo confiar en Jake después de esta revelación. La idea de que Jake supiera sobre el abuso durante 2 años y aún así eligiera quedarse con Rachel es difícil de comprender. Sigo pensando en todas las veces durante esos 2 años en que Jake pudo haberse acercado a mí, podría haberme dicho que me creía, podría haberse disculpado. Pero no lo hizo, eligió a Rachel y la promesa de una herencia sobre mí. Michael piensa que deberíamos cortar completamente los lazos con Jake. Cree que Jake solo está tratando de reconectarse conmigo ahora que ha perdido su herencia de Rachel. Parte de mí piensa que Michael podría tener razón, pero otra parte todavía quiere creer que Jake realmente quiere enmendar las cosas. Estoy perdida sobre qué hacer ahora. ¿Debo darle otra oportunidad a Jake sabiendo que participó voluntariamente en la manipulación de Rachel durante años, o debería protegerme y cortar lazos de una vez por todas? Me siento desgarrada por esta decisión. ¿Alguien más ha enfrentado una situación similar? ¿Cómo avanzas cuando descubres que alguien a quien amas te ha estado mintiendo durante años? ¿Cómo reconstruyes la confianza después de una traición tan masiva? Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y muchas cosas han cambiado. Después de la confesión de Jake sobre saber la verdad durante años, decidí tomar distancia de nuestros intentos de reconciliación. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo y averiguar si alguna vez podría confiar en él de nuevo. Durante este tiempo, me centré en mi relación con Michael y en mi propia sanación. Fuimos de luna de miel retrasada, lo cual me dio el tiempo muy necesario lejos de todo el drama familiar. Pasamos 2 semanas en Italia, explorando Roma, Florencia y la costa amalfitana. Estar lejos de todo el estrés y la negatividad me ayudó a obtener algo de perspectiva sobre la situación. Fue durante este viaje que me di cuenta de que necesitaba priorizar mi propia salud mental y felicidad sobre tratar de arreglar una relación que podría estar más allá de la reparación. Michael y yo tuvimos largas conversaciones sobre la confianza familiar y lo que queríamos para nuestro futuro juntos. Su apoyo y perspectiva externa fueron invaluables para ayudarme a ver las cosas más claramente. Cuando regresamos, tuve una larga conversación con Michael sobre la situación con Jake. Ha sido mi roca durante todo esto, y su perspectiva me ayudó a ver las cosas más claramente. Decidimos que, mientras no cortaría completamente a Jake de mi vida, mantendría límites firmes. Pasé unas semanas redactando un correo electrónico a Jake, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos y decisión. Quería ser clara y firme, pero no cruel.
Finalmente, envié a Jack un correo electrónico explicando mi decisión. Le dije que, aunque apreciaba su honestidad eventual, los años de engaño habían causado demasiado daño para que pudiéramos tener una relación cercana de madre e hijo de nuevo. Dije que estaba dispuesta a tener contacto limitado, tal vez reuniéndonos una vez cada pocos meses, pero que no podía confiar plenamente en él nunca más. En el correo electrónico también abordé la aparente priorización de Jack de su herencia sobre nuestra relación. Le expliqué lo doloroso que fue darme cuenta de que quizás nunca me habría dicho la verdad si Richard no hubiera cambiado su testamento. Le dije que si quería algún tipo de relación conmigo en el futuro, necesitaba asumir la responsabilidad de sus acciones y mostrar un arrepentimiento genuino, no solo decepción por el dinero perdido. La respuesta de Jack me sorprendió. En lugar de disculparse nuevamente o tratar de cambiar mi mente, se enojó. Me acusó de ser imperdonable y dijo que si no podía superar esto, quizás no deberíamos tener ninguna relación en absoluto. Afirmó que estaba castigándolo por errores que cometió cuando era más joven y que yo no era mejor que Richard si no podía perdonarlo. Su reacción solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Mostró que Jack aún no había comprendido completamente la gravedad de sus acciones o realmente empatizado con el dolor que me causó. Parecía más interesado en evitar las consecuencias que en una reconciliación genuina. En cuanto al resto de la familia, decidí ser proactiva. Escribí un correo electrónico detallado explicando mi lado de la historia, incluyendo la información que Jack había compartido sobre la manipulación de Richard. Incluí algunos de los detalles de mis viejos diarios que Jack había encontrado para proporcionar ejemplos concretos del abuso que había sufrido. Envié esto a todos los miembros de la familia que me habían criticado por el incidente de la boda y a aquellos que habían estado distantes en los últimos años debido a las mentiras de Richard. Las respuestas fueron variadas. Algunos miembros de la familia, como mi tía Linda y mi primo Mark, se disculparon por sus palabras duras y por creer en las mentiras de Richard. Expresaron remordimiento por no haberse acercado a mí directamente y ofrecieron reconstruir nuestras relaciones. Otros, especialmente aquellos que habían estado más cerca de Richard, reafirmaron su apoyo a él y me acusaron de intentar manchar su reputación ahora que él no podía defenderse. Mi hermana Aurora fue particularmente vocal en su crítica, diciendo que estaba siendo egoísta y destruyendo la familia. Decidí distanciarme de aquellos que no pueden respetar mis experiencias y elecciones. Bloqueé el número de Aurora y eliminé a varios otros miembros de la familia de mis redes sociales. Ha sido difícil, pero estoy aprendiendo que a veces cortar lazos es necesario para mi propio bienestar. Richard, previsiblemente, ha estado tratando de causar más problemas. Ha estado difundiendo nuevas mentiras sobre mí a cualquiera que escuche, diciendo que estoy tratando de volver a la familia contra él en su vejez. Pero esta vez, no voy a dejar que me afecte. Me he dado cuenta de que no puedo controlar lo que otros piensan de mí y no voy a gastar más energía tratando de defenderme ante personas que no quieren escuchar la verdad. En adelante, Michael y yo nos estamos enfocando en construir nuestra vida juntos. Estamos hablando de comenzar una familia propia, lo cual es emocionante y un poco aterrador dado mi historial. Pero estoy decidida a no dejar que el dolor de mi pasado defina mi futuro. Hemos comenzado a buscar agencias de adopción y a discutir qué tipo de padres queremos ser. También he continuado con mi terapia, trabajando a través de mis sentimientos sobre Jack y la situación familiar. Ha sido útil tener un profesional con quien hablar sobre todo esto, alguien que pueda ofrecer estrategias para lidiar con las emociones complejas que estoy experimentando. A aquellos que siguieron mi historia y ofrecieron consejos, gracias. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre establecer límites y priorizar mi propio bienestar. No ha sido fácil, pero siento que finalmente estoy en un camino hacia la curación y la felicidad. Estoy aprendiendo que la familia no solo se trata de relaciones de sangre, sino de las personas que te apoyan y cuidan de ti, como Michael y los amigos que han estado conmigo a través de todo esto. Sé que el viaje no ha terminado. Probablemente habrá más desafíos por delante, especialmente si Michael y yo comenzamos una familia, pero ahora me siento más fuerte, más capaz de enfrentar lo que venga. Ya no soy la persona asustada y llena de dudas que era cuando corté lazos con Richard. Soy una sobreviviente y estoy construyendo la vida que merezco.